de la oración. Diga conmigo, la oración y la palabra. Otra vez, la oración y la palabra. Esas dos cosas son pilares fundamentales en la vida de todo cristiano. Por eso es muy importante poder conocer estos temas para poderlos aplicar a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Ustedes se han preguntado por qué Jesús habló tanto de la oración. ¿Por qué Jesús oraba tanto? ¿Por qué los discípulos del Señor en el libro de los Hechos y luego en todo el Nuevo Testamento los vemos hablando de la oración? Y no solamente hablando de la oración, sino que los vemos actuando, orando de manera permanente. Y es que un cristiano que no ora es un cristiano que está muerto. Un cristiano que no se alimenta con la palabra es un cristiano que fácilmente va a ser devorado por el enemigo. Porque sí sabemos que todos los días tenemos una batalla que librar contra nuestro adversario, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien va a devorar. Y si no estamos nutridos con la palabra y no estamos fortalecidos en la oración, seguramente usted y yo y toda persona que no practique la oración y no se alimente de la palabra va a ser devorado por el enemigo. Por eso es muy importante que aprendamos a orar. ¿Alguien quiere aprender a orar? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué entiende usted por oración? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué es orar para usted? ¿Cómo? Orar es, en términos sencillos, hablar ¿con quién? Con Dios. Entonces, no es hablar. Lo importante es con quién hablamos. La oración es la acción de hablar con Dios. No es lo mismo que nos pongamos a hablar entre nosotros, no sé si me explico. Es lo que nos conecta con Dios, con el Padre, con el Creador de todas las cosas. Tiene que ser algo importante, tiene que ser algo necesario, tiene que ser algo que yo desee aprender y que yo ponga en práctica todos los días de mi vida. Una de las cosas que los discípulos le pidieron a Jesús, ellos no le dijeron: Señor, enséñanos a sacar demonios, Señor, enséñanos a sanar. Ellos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos ¿a qué? Ellos comprendieron el poder de la oración. Ellos sabían que si ellos podían orar, lo van a poder hacer todo. Iban a sanar, iban a hacer milagros. Si ellos aprendían a orar, las cosas iban a suceder. Y por eso es que ellos no le pidieron a Jesús otra cosa más que enseñarnos a orar. Queremos aprender a orar. Esto es lo importante aquí, que todos nosotros aprendamos a orar a través de lo que nos enseña la palabra del Señor. Entonces, hoy queremos hacer esto, queremos darte algún conocimiento, algunos principios importantes que te ayuden a realizar una oración efectiva todos los días de tu vida. Lo primero que debemos de saber es que orar es un privilegio. Eso es algo que debemos de entender. No debe de ser una información, sino algo que debemos de reconocer como algo necesario. El reconocimiento de algo no es una simple información, sino es información acompañada de la conciencia del ser humano. Así que yo debo de entender que orar es un privilegio, es un honor,
es un regalo, es algo honroso que todos los cristianos tenemos. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está el privilegio que tenemos de acercarnos a Dios mediante la oración. ¿Cómo nos vamos a acercar? Confiadamente, con una mente confiada. Nos acercamos al trono y en ese lugar, ¿qué vamos a alcanzar? Misericordia y gracia para el oportuno socorro. Orar, mis hermanos, es un privilegio. Yo les pregunto aquí, ¿alguien necesita la misericordia de Dios en su vida? ¿Alguien necesita la gracia de Dios en su vida, en su familia, en su matrimonio, en su negocio, en su trabajo? ¿Alguien necesita la gracia de Dios? Aprendamos a orar bien, porque orando entrarás confiado a la presencia de Dios, al trono de la gracia, y allí encontrarás gracia y misericordia. Es un privilegio que nosotros, siendo pecadores, siendo lo que somos, el Señor nos permita podernos acercar a Él confiadamente, dice su palabra. Lo otro que debemos de saber, mis hermanos, es que cada vez que oremos al Padre, lo debemos de hacer ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. No hay otro nombre, no hay otra fórmula. Cada vez que pidamos en oración, nos dirigimos ¿a quién? Al Padre. ¿En nombre de quién? Ok, ¿qué significa en nombre de? Que no vamos al Padre en nuestro propio nombre. Vamos en nombre de otro. El Padre nos recibe porque vamos a Él en el nombre de su Hijo, en representación de su Hijo. No sé si me explico. Entonces, mi oración es de interés para el Padre, porque su Hijo amado, Jesucristo, es el que está enviándonos. Es en el nombre de Él que yo estoy delante del Padre. No puedo decir, vengo en el nombre de San Pedro, vengo en el nombre de San Juan, vengo en el nombre de San Lucas o en el nombre de no sé quién, porque ellos no murieron por nosotros. Fue Cristo el que murió y a través de Cristo somos justificados delante del Padre. Y es en el nombre de Él que nos presentamos al Señor. Realmente es algo sencillo que Dios dejó, no lo complicó para que todo el mundo lo pudiera hacer bien. Ya el que lo quiere hacer diferente, el que lo quiere hacer a su modo, bueno, ya es alguien que está pensando que sabe más que Dios. O está pensando que su método es más efectivo que el método que el mismo Jesús estableció. Hay gente que inventa y hace y dice formas y métodos de llegar al Padre y en nombre de no sé quién, de no sé cuál, de fulanito de tal, y ellos creen que van a ser escuchados. Pero la Biblia enseña una sola forma en la que usted y yo podemos conectarnos con el Padre, y es a través del nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es en ese precioso nombre que nos dio salvación que toda persona que ha recibido a Cristo puede llegar al Padre y ser escuchado. Eso es lo importante, llegar al Padre y que nuestra oración sea efectiva. ¿Qué significa? Todo el mundo puede orar como quiera, pero no espere que su oración sea efectiva. No espere que si usted ora como quiera, Dios haga lo que usted quiera. Si usted no se somete a hacer lo que Dios pide, ¿por qué Dios se va a someter a hacer lo que usted quiere? No entiendo por qué Dios va a hacer eso. Si tú, sabiendo la palabra, lo haces diferente, estás haciendo un acto de rebeldía contra Dios, porque Dios nos va a escuchar, porque Dios nos va a contestar. Si Él ya dejó cómo hacerlo,
debemos de hacerlo de la forma que Él lo estableció. ¿La ven difícil? ¿Es complicado orar en el nombre de Jesús? Fácil. Y eso es lo bueno de la Escritura. Dios no complicó nada. Lo dejó todo bastante sencillo para que toda persona no tenga ninguna justificación de no hacerlo. Lo tercero, mis hermanos, es que cuando oremos debemos de hacerlo en fe. Yo le pregunto a usted, ¿cuando oramos miramos a Dios? Yo no, ¿usted? Cuando usted ora mira a Dios. ¿Es fácil hablar con alguien invisible? ¿Es fácil? No, ¿verdad? Si alguien nos ve hablando con alguien, si yo voy en la calle, por ejemplo, hablando con alguien, ¿qué dicen ustedes? ¿Que ese está loco? Ese está loco. ¿Y por qué está loco? Va hablando solo. Pero cuando oramos, no estamos hablando solo. Estamos hablando con Dios. Y aunque no lo vemos, a través de la fe, yo sé que Él está ahí. Y no solo está, me está escuchando con atención. ¿Usted sabe lo difícil que es encontrar en este tiempo a alguien que te escuche con atención? Todo el mundo quiere hablar y nadie nos quiere escuchar. Todo el mundo quiere estar hablando solo. Pero Dios, cuando hablamos, Él escucha con atención todo lo que tú tienes para decirle a Él. Porque lo que tú le dices a Él es importante para Él. Vale la pena su tiempo, vale la pena escucharte. Nadie aquí debe de pensar que Dios está ocupado cuando Él está hablando con Él. Todos ustedes son muy importantes para Él. Y cada vez que usted se le acerque en oración, Él va a estar atento para escuchar cada palabra que salga de tu boca. ¿No es Dios maravilloso, mis hermanos? Pero para que eso suceda, yo que estoy hablando con Él, debo de saber que Él está ahí. Hebreos 11:6. Pero sin fe, ¿qué es? Es imposible. Diga conmigo, imposible. Significa que no hay ninguna forma de agradarle a Dios. Si usted no tiene fe, no tiene forma de agradarle a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesito fe para agradarle al Señor. Sin fe estoy frito delante de Él. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dice? Crea que le hay. Es necesario que si usted se le acerca a Dios, tenga fe para creer que Él está ahí. Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tener fe cada vez que usted vaya a orar. Muchas veces oramos sin fe y cuando oramos sin fe lo único que hacemos es perder el tiempo. Muchas veces oramos y lo que hicimos fue perder el tiempo. ¿Sí? No, pero ¿cómo si estaba orando? Bueno, si usted cuando estaba orando no oró como Dios enseñó y no tiene fe y duda de que Dios escuchó su oración, de que Dios va a actuar, de que Dios va a hacer su voluntad, ¿sabe lo que pasó en ese momento? Perdimos el tiempo. Porque es necesario aprender a orar para que nuestra oración sea efectiva. La oración es poderosa, pero debemos de saber cómo orar bien. Los discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, enséñanos a orar. Y el Señor lo hizo, pero empezó diciendo lo que no se debe de hacer en oración. ¿Alguien me lee Mateo 6 del 5 al 8? Mateo capítulo 6 del versículo 5 al 8. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? ¿Qué dice, mi hermano? ¿Alguien lo tiene? ¿Nadie? ¿No andan Biblia?
Mateo. Vamos a buscarlo aquí entonces. ¿No andan o no quieren leer la Biblia? No, yo sé que está en la pantalla, pero ustedes no andan Biblia, ¿verdad? Ayúdame, hermana, por favor. Okay, gracias, hermana. Gracias. Jesús empieza diciendo lo que no debemos hacer orando. ¿Sí se fijan que hay gente que ora y ora mal? Y no es solo de este tiempo, desde los tiempos de Jesús. Había mucha gente que estaba orando. Y Jesús, antes de enseñar a orar, dijo: cuando oren, no usen vanas repeticiones, no sean como los hipócritas, no hagan esto, no hagan aquello. Es importante aprender a orar bien. No ores para exhibirte. Hay gente que le encanta orar, pero para que la gente lo vea orar, para que la gente le aplaude y diga: wow, ese hermano sí tiene toda la unción. ¿Cómo ora ese hermano? ¿Cómo? Entonces hay gente que anda buscando aplauso, que anda buscando, exhibiéndose para que la gente lo admire, para que la gente lo elogie. Y la oración no es para eso, mis hermanos. El Señor nos mandó y nos enseñó a que debemos de aprender a orar en privado, en nuestro aposento. Ahora, las oraciones que hacemos en la iglesia son malas. No, no son malas. La Biblia también habla de oraciones congregacionales. Pero hay gente que hace oraciones únicamente para exhibirse. Entonces, hoy voy a compartir con ustedes algunos elementos que nos van a ayudar para que al momento de orar lo hagamos de la mejor manera. Ese es el deseo, que todos aprendamos a orar. A veces estamos orando y de repente alguien dice: hermano, yo solo duro orando 1 minuto, 2 minutos. Después de 2 minutos yo ya no tengo nada que decir. A mí se me acabaron las palabras, yo no sé, me bloqueo, yo no sé qué hacer, no sé. Yo quiero orar, pero eso es todo. 2 minutos es lo que doy, ya lo tengo cronometrado. 2 minutos y ya no tengo nada de qué hablar con el Señor. No sé qué decirle, no sé cómo dirigirme a Él. Yo quisiera orar bien, pero no me salen las palabras. ¿Cómo hago para orar bien? Jesús les enseñó a los discípulos una oración de los cuales vamos a sacar algunos elementos importantes para que nosotros lo pongamos en práctica. La Biblia solo tiene un efecto en la vida de las personas que la leen y la escuchen si lo ponen en práctica. Todo lo que usted escucha de la palabra, lee de la palabra, solamente sirve si usted lo pone en práctica. Si nosotros tenemos toda la información de la Biblia, toda la información de orar, toda la información de adorar, todo lo que usted quiera, pero solo es información, y esto que usted viene a aprender al discipulado, usted no lo pone en práctica en su casa, en la mañana, en la tarde, en su vida diaria, en su vida cotidiana. La Biblia es un libro para la vida diaria. La Biblia solo va a tener un efecto en este mundo. Cuando Cristo venga, este libro ya no va a existir. Este manual,
es para esta vida, es para este tiempo, para esta generación, la cual debe de ponerlo en práctica ahora, no mañana, ahora debe de poner en práctica todo lo que dice la Escritura. Por lo menos estoy pensando, ¿de qué sirve enseñar de la oración y nadie va a aplicar nada de la oración? ¿De qué sirve venir a un discipulado, aprender de la palabra, aprender el principio, aprender fundamento, y luego nos vamos a la casa a hacer lo mismo que hacía antes de venir al discipulado, antes de tener conocimiento de la palabra, antes de recibir un consejo? Sigo haciendo lo mismo, vengo el próximo martes al discipulado y sigo haciendo lo mismo de siempre que hacía antes de recibir la palabra. Mis hermanos, así no es efectiva la Escritura. Solo el que la pone en práctica podrá experimentar lo que la Biblia enseña realmente. El Señor en el Padre Nuestro empieza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a estar leyendo Mateo 6, del verso 5 al 13, y de ahí, de esa lectura, vamos a sacar los elementos de la oración. Mateo 6, del verso 5 al 13. La hermana leyó hasta el verso 8, así que vamos a iniciar leyendo del verso 9. Amén, mis hermanos. Ok, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Quién tiene el pan? ¿Quién tiene el pan? Suyo. El Padre. Se lo estamos pidiendo a Él, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿De quién es el pan? Nuestro. No, a ver. ¿De quién es el pan? Es nuestro. ¿Y quién lo tiene? El Padre. No, ahí está, ¿no? Léalo otra vez, el 11. El pan nuestro, ¿de quién es el pan? Es nuestro. ¿Pero quién lo tiene? El Padre. Por eso se lo estamos pidiendo a Él. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa fue la oración que Jesús les dejó como un modelo a sus discípulos que le pidieron que les enseñara a orar. En ningún momento la dejó para que siempre la repitiéramos todos los días de memoria como algo mecánico. La oración no es algo mecánico, ya lo dijeron ustedes, es una conversación. Yo no puedo venir a hablar con usted y decirle lo mismo todos los días, de la misma forma y las mismas palabras. No tiene ningún sentido esa conversación. Ya no es una conversación, de hecho. Una conversación no es eso. Entonces, no es algo que está ahí para darle y darle en la mañana como un ritual y en la tarde a mediodía y todas igualitas las mismas palabras, mañana, almuerzo y cena. No, porque no hay una conversación, es solamente estás dictando algo de memoria mecánico, pero que realmente, si tú quieres que tu oración sea efectiva, debes de aprender a hacerlo como Jesús lo enseñó, con estos lineamientos, pero no algo repetitivo. No, porque no debe de ser algo mecánico realmente la oración. Y una de las primeras cosas que hizo Jesús en esta oración fue que adoró. Y es una de las cosas que nosotros podemos aprender a hacer cuando oremos. Tener un tiempo de adoración al Señor. Ya te dije, hay gente que no tiene palabras para orar más de 1 minuto, 2 minutos. Porque no aprenden a adorar al Señor. Una de las cosas que Jesús hizo fue que adoró al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Hay que aprender a adorar al Señor, a alabar al Señor, a exaltar su nombre, a bendecir su nombre por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Hay que aprender a tener un tiempo de adoración al Señor. Un tiempo que lo disfrutes. Un tiempo que sea una experiencia agradable para ti. Un tiempo de darle honra al Señor. Podemos mencionar todo lo que Él es para ti. Él es tu proveedor, tu ayudador, su sustentador, tu protector, tu ayuda, tu sanador. Todo lo que Él es. Y podemos empezar a adorar el nombre del Señor y decirle que Él es grande, majestuoso, poderoso, divino, eterno, creador del cielo y de la tierra. Y podemos empezar a hablar de lo maravilloso que es el nombre de Dios. Antes de llegar sofocados a pedir por la necesidad que tenemos y de la angustia que estamos pasando, date un tiempo para adorar al Señor. Si haces bien esto, desde este tiempo de adoración, tu corazón, tu vida va a experimentar algo maravilloso. Y el resto va a fluir. Pero aprendemos primero a adorar al Señor. Lo segundo que vemos en esta oración, en el verso 10, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y es ahí donde nos llenamos de humildad. ¿Para qué, mis hermanos? Para pedirle al Señor que venga a su reino y que se haga su voluntad en nuestra vida. ¿Qué significa esto? Significa que cuando venimos a orar no le venimos a exigir nada a Dios. ¿Usted cree que usted tiene la condición para exigirle algo a Dios? ¿Habrá algún ser humano en este planeta, con el título que tenga, el nivel académico que tenga, el poder económico o social que tenga, habrá alguien que tenga la condición para venirle a exigir a Dios que haga algo que Él quiere? No. Ahí es donde sometemos todos nosotros al Señor. Y ahí es donde morimos. Ahí es donde lo que tú quieres debe de estar por debajo de lo que Él quiere. Ahí es donde lo que Él dice debe prevalecer por encima de lo que tú dices, o de lo que tú crees, o de lo que tú sientes. Porque es el tiempo de decirle al Señor: yo me rindo a tu voluntad. No es lo que yo quiero, es lo que tú quieras. Yo voy a pedir, más adelante pido. Ahí en la oración viene otras cosas donde yo pido cosas que yo necesito, que yo quiero. Pero antes de irle a pedir, le estoy diciendo que yo necesito que se haga la voluntad de Él y no la mía. Es la voluntad del Señor. Y ahí es donde nos revestimos de ¿qué? De humildad. Es donde nos postramos y decirle: Señor, tú eres el que gobierna aquí. Lo que tú digas, eso es. Tú eres el soberano aquí, yo no. Eres tú. Y es ahí el tiempo maravilloso donde los venimos a humillar delante de Él. A nadie nos gusta humillarnos, pero vale la pena hacerlo delante del Señor. Porque el que se humilla será exaltado. Y el que se exalte. Entonces, en el tiempo de adoración, después que yo ya tuve un tiempo de oración, un buen tiempo de oración, no sé cuánto tiempo llevamos ya adorando, y luego vengo a decirle: Señor, tú eres soberano, que se haga tu voluntad en mi vida. Yo me rindo a ti, que venga tu reino, que se establezca tu reino de paz, de gozo, de justicia en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mis hijos, en mi matrimonio. ¿Cuántas cosas podemos rendirle al Señor? ¿Cuántas cosas necesitamos rendírselas al Señor? Que Dios tome el control de eso, que Dios tome el control de esa situación. Hay que rendirnos. Ya hemos estado quizá mucho tiempo batallando con algo que queremos resolver nosotros y no lo podemos hacer. Y hay que decirle: Señor, no puedo, yo me rindo. Es la forma en que le decimos al Señor: eres tú y no yo. Y es tu nombre el que va a ser glorificado. Y ahí está otro tiempo maravilloso dentro de tu oración en el que estás rindiendo todas
al Señor. Luego en el verso 11 vamos a pedirle a Dios. ¿A alguien le gusta pedir al Señor? Hay que pedir. La Biblia nos enseña que debemos de pedir. Y Jesucristo mismo en la oración, en el verso 11 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor es nuestro proveedor. ¿Podemos decirle a Dios y pedirle sobre alguna necesidad que tenemos? Sí. ¿Dios tiene algún límite para responder sobre alguna necesidad? Los límites los ponemos nosotros cuando pedimos. Cada quien pide de acuerdo hasta donde le da la fe. Hasta donde te alcanza tu fe, pide. No nos dejó el Señor un límite para pedirle a Él. Él no tiene escasez, Él no tiene necesidad, pero cada quien pide conforme a su fe. Cualquier necesidad que tengamos en nuestra oración podemos pedírselas al Señor y el Señor nos va a dar. Y cada quien pide conforme a la necesidad que tiene. Si alguien está enfermo, ¿qué le va a pedir? Salud. Si alguien no tiene trabajo, le va a pedir que le abra puertas. Si alguien tiene estrés, si alguien está agobiado, afligido, pues le va a pedir a Dios que le dé gozo, que le dé paz, que le dé fortaleza, que le ayude. ¿Sí o no, mis hermanos? Y todas esas cosas el Señor las puede dar. Por eso se las pedimos a Él, porque sabemos que Él las tiene. No tiene sentido creer que Dios no tiene algo que le estamos pidiendo. Yo nunca le pediría a usted algo que yo sé que usted no tiene. Si algún día voy y le pido algo, es porque estoy seguro que usted lo tiene y me lo puede proveer. Pero no voy a ir a pedir algo que sé que alguien no tiene. Cuando venimos al Señor, debemos de venir ¿qué? Seguros de que Él tiene la respuesta, el poder, la autoridad, la soberanía, los recursos para responder cualquier situación que nosotros le estemos pidiendo, conforme a su voluntad. Porque tampoco, no le venimos a exigir, ¿sí o no? Por eso es que es una petición. El pan nuestro, dánoslo hoy. Él no dice, el pan nuestro te lo exigimos hoy. Yo declaro que tú lo haces porque lo haces hoy. Y no acepto un no. Y no acepto un no. Si Dios dice no, es no. No es no, y ahí nos quedamos con el no. Y si dice sí es sí, gloria a Dios. Él es soberano y cuando hablamos con Él debemos de saber que Él va a actuar. Por eso antes, en el verso 10, hay una rendición total a Él. Ahora le estamos pidiendo para que Él nos provea. Entonces, todos estos elementos sumados nos van a ayudar para que nosotros podamos tener un buen tiempo de oración. Una oración efectiva. ¿Por qué? Porque va acompañada de fe en el nombre de Jesús y conforme el Señor nos enseñó a hacerlo. Luego en el verso 12 hay una petición por liberación. Dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ahí, ¿qué viene? El reconocimiento de ¿qué? De que somos ¿qué? De que somos pecadores. Entonces, yo ya oré, mire, yo antes pensaba que lo primero que tenía que hacer era pedirle perdón a Dios para que Dios me escuchara el resto. Entonces yo decía, primero voy a pedir perdón, eso es en la entrada, porque ya una vez perdonado, entonces el Señor me va a escuchar. Pero cuando leo la Biblia, Jesús empieza a adorar. Después, ¿qué hace? Se rinde totalmente. Después le pide, antes de pedir perdón, le pide el pan. ¿O no? No le ha pedido perdón y ya le está pidiendo la comida. Y es que un día yo dije, si mis hijos se portan mal, yo tengo 2 hijos, Isaías y Estela Daniela, un niño, una niña. Si mis hijos se portan mal,
Yo nunca los castigo quitándole la comida. Le puedo quitar el celular, le puedo quitar el televisor, pero no los voy a dejar un día sin comer. Aunque no me hayan pedido perdón, les voy a proveer el pan. No sé si me explico. Aunque no se hayan puesto a cuenta conmigo, yo les voy a dar de comer. No voy a dejar con hambre a un niño de 6 años y a una niña de 12 como un castigo. Hoy te dejo todo el día sin comer. Yo, que soy un hombre malo, yo que soy un hombre pecador, yo que soy un hombre, dice la Biblia que tenemos un corazón perverso, no soy capaz de dejar a mis hijos pequeños sin darles comida por castigarlos. Si yo hago eso, que soy malo, ¿cómo lo va a hacer Dios que es bueno? Y ahí está la bondad de Dios. Por eso vemos a Dios a Jesús enseñando: pidan, aunque no hayan pedido perdón todavía. El Padre es tan bueno que aunque aún no le han pedido perdón por sus maldades, es tan bueno que aún así te va a dar el pan. No te va a dejar con hambre, no te va a dejar morir, porque Él es un Padre amoroso, es un Padre bueno. Y esa es la confianza que debemos tener cuando oramos. Que lo que vas a pedirle no va condicionado al perdón, sino que la base, el fundamento es el amor y la misericordia que Él tiene para con nosotros. Eso es lo que nos sostiene. Por eso llegamos confiadamente al trono de la gracia. Por eso podemos orar, adorar, rendirnos a Él, pedirle para nuestras necesidades. Y luego le voy a decir al Señor que me perdone, porque soy hombre pecador. Cada vez que cometemos pecado, mis hermanos, pues el pecado nos quita la paz, el gozo, la libertad. Y en este tiempo de la oración es muy importante, porque cuando tú le pides perdón a Dios, te liberas de una carga muy pesada que muchas veces no te deja avanzar, que te bloquea, que no te deja avanzar. Y si no te despojas de esa carga en oración, a través de la misericordia y el perdón de Dios, tú no vas a avanzar en la vida cristiana. Vas a retroceder y vas a caer. Entonces, este tiempo es muy importante, porque cuando tú recibes el perdón de Dios, recibes ese alivio espiritual y esa carga se tiene que ir de tu vida. Solo que en esta petición hay una condición. No de parte no es algo que Dios tiene que hacer, sino algo que yo voy a hacer. Yo voy a activar el perdón de Dios a mi vida, no solo pidiéndolo. Y de todas las peticiones que hacemos orando, o de todos los elementos, esta parte va condicionada. Para yo poder recibir esta parte, necesito hacer algo. Por eso el Señor Jesús dice: perdónanos, en el verso 12, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay una condición para ser perdonado. Yo debo de perdonar a toda persona que me ha ofendido o me ha hecho daño. Y esto es lo que hay que saber, pero bien claro. Dios nunca te va a perdonar tus pecados si tú antes no perdonas a aquel que pecó contra ti. No puedes esperar recibir algo que no eres capaz de dar. Si alguien te ofendió, si alguien te hirió, si alguien hizo algo contra ti, igualmente tú hiciste algo contra Dios. Y si tú tienes el valor de venir a decirle al Señor que te perdone, antes debes de haber perdonado a aquel que lo hizo. De lo contrario, la Biblia lo dice, no yo, y esto es bien serio: si tú no perdonas, Dios no te perdona. Es algo radical, es vertical, no hay otra forma. No, es que Dios me perdonó, pero tú perdonaste al que te ofendió. No, pero Dios me perdonó porque Él es bueno. No, estás mal, equivocado total, antibíblico. Eso es una doctrina del anticristo, lo que está saliendo de tu boca. Porque la condición que Dios puso es que tú debes de perdonar para ser perdonado. Mire lo que dice Mateo 6 del 14 al 15. Mateo 6 del 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué va a hacer el Señor? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice?
¿Está claro o no está claro? Es una condición que no la podemos cambiar. Está claro y está bien establecido. Número 5. En el verso 13, podemos pedirle al Señor por protección. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En nuestra vida cristiana vamos a enfrentar tentaciones de todo tipo. No es que ahora que somos cristianos, Satanás no nos va a seguir tentando. Es cuando más lo seguirá haciendo. ¿Sabes quién se molesta cuando tú decides obedecer al Señor? Satanás, nuestro enemigo. ¿Y sabe qué va a hacer? Va a tratar de arrastrarte otra vez al mundo de donde Dios te sacó. Y lo va a hacer a través de las tentaciones que ponga en tu vida. Y el Satanás es un experto, un especialista en tentaciones. Un especialista. Tiene siglos de estar atentando a la humanidad. Y la humanidad cayendo en tentaciones. Es un especialista haciéndolo. Por eso dice el Señor, en la oración le pido al Señor que nos libre del mal. Necesitamos a Dios para ser librados del mal. Nadie por su propia cuenta puede librarse a sí mismo. Solamente Dios puede traer protección a tu vida, a tus hijos, a tu casa, a tu familia. Nadie es autosuficiente para librarse del mal. Por eso el Señor le pide al Padre, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, todos vamos a ser tentados, pero todos podemos vencer la tentación a través de la oración. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, ¿quién fue tentado? Jesús. ¿Qué significa? Que Satanás, ni aún a Jesús, que sabía quién era, Satanás sabía quién era Jesús, pero aún así, ¿qué hizo? Lo tentó. Y si lo hizo con Jesús, ¿por qué creemos que no lo va a hacer con nosotros? Él no respeta a nadie. Es poderoso el Señor para socorrer a los que son tentados. Y ahí está la promesa. Podemos ser tentados, pero también podemos vencer la tentación. ¿A través de qué? De la ayuda que nos va a dar el Señor. Cada uno de nosotros es tentado de diferentes maneras. Todos somos tentados de diferentes maneras. Pero la intensidad de la tentación, la fuerza con la que viene la tentación a nuestra vida, es fuerte para todos, independientemente de la forma en la que seamos tentados. Porque cada uno es tentado conforme a su debilidad. ¿Cómo es eso? Bueno, si mi debilidad son las drogas y no las mujeres, ¿en qué me va a tentar Satanás? En las drogas. Pero si la debilidad de mi hermano son las mujeres y no la droga, ¿con qué lo va a tentar Satanás? Y así todos los que estamos aquí, todos va a ser tentado con la debilidad más grande que tenga. Porque es la forma más fácil en que Satanás, el enemigo, te va a hacer caer. Entonces él va a buscar la forma más efectiva para hacerte caer en tentación. Y es ahí donde necesitamos la ayuda del Señor en oración y decirle, Señor, reconozco que yo no puedo, líbrame del mal. Y dice Hebreos 2:18 que Dios es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria al Señor por su palabra. Otro elemento de la oración, mis hermanos, es la intercesión. Cuando leemos el Padre Nuestro, nos damos cuenta de que toda la oración de Jesús es en singular. Desde que Él inicia con Padre Nuestro. ¿Sí o no? Y luego, perdónanos. No dice perdóname, dice perdónanos, líbranos del mal. Siempre la oración de Jesucristo era inclusiva y una oración intercesora que involucraba beneficio para otras personas también.
Y luego vemos a Jesús en Juan 17, Lucas 22, 31 al 32 y Lucas 23, 33, 34. Vemos a Jesús también haciendo oraciones de intercesión. Entonces, también en tu oración recuerda pedir por los demás. Y mira cuánto tiempo ya podemos llevar de oración íntima con el Señor. Desde que empezamos a adorar hasta este punto donde estamos intercediendo por otro. ¿No es algo maravilloso? ¿Quién sabe cuánto tiempo ya llevas orando? Ya pasaste ese minuto, esos 2 minutos. Estás haciendo una oración conforme a la palabra de Dios, con el conocimiento de Dios, en el temor de Dios. Y es una oración que en lo que tú le estás haciendo, mis hermanos, está edificando tu vida. Está fortaleciendo tu vida. Luego, en el verso 13, ya casi al final, hay agradecimiento y adoración. Dice el verso 13, porque tuyo es, ¿de quién es el reino? A Él. Ahí hay una adoración y agradecimiento, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así termina la oración el Señor, en agradecimiento y adoración. Toda oración, mis hermanos, debe terminar agradeciendo y adorando al Señor. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, ¿con qué? Con acción de gracia. Sea cual sea el resultado de nuestra oración o de lo que le estamos pidiendo a Dios, siempre debemos de terminar exaltando el nombre de Dios y dándole gracias al Señor, porque así Él lo manda en su palabra. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Él dice, no estén afanosos, ya los oí, tranquilos. Sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor en toda ¿qué? Oración y ruego con acción de gracia. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre ¿de quién? Ahí está otra vez en Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo. Todo involucra cosas buenas, todo involucra cosas malas, todo involucra todo. Y por todo lo que nos pasa debemos de ser agradecidos con el Señor. Hay una palabra que me gusta mucho que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y si todas las cosas me ayudan a bien, pues por todas las cosas le voy a dar gracias al Señor. Aunque a veces lo que esté pasando no lo entiendo, aunque a veces no sé cómo Dios va a sacar algo bueno de mi proceso, yo sé que Él lo va a hacer, porque Él es poderoso. No ha sido solo una vez en la que he estado pasando situaciones en las que digo yo, ¿cómo va a ser el Señor para que esto que me está pasando se convierta en algo bueno al final para mí? Nunca han estado ahí ustedes, dicen, lo que me está pasando es tan malo que yo no le veo nada bueno al final. Pero si tú amas a Dios, eso que te está pasando, Dios es poderoso para hacer que todo lo que nos pasa sea para un beneficio nuestro. Entonces yo debo de aprender, aunque no lo entienda todo, debo de entender que mi oración a Dios debe de ser siempre con acción de gracia por lo que Él está haciendo, por lo que ya hizo, por lo que va a hacer. Yo voy a agradecerle al Señor porque sé que en sus manos las cosas estarán bien para nosotros. Amén. Entonces, aprendamos, mis hermanos, a orar como el Señor nos mandó a hacer. Y como te decía, practícalo, hazlo. Si no te acuerdas bien, puedes tener tu material cuando vayas a orar y ahora qué sigue, ya le adoré al Señor y ahora no te acuerdas, pues tenlo ahí, la rendición, ahora voy a rendirme delante de Él y empieza a hacer prácticas de oración y adoración al Señor y ya verás cómo Dios va a fortalecer tu vida de una manera impresionante. Ahora bien,
En el numeral 3 del material que usted tiene, hay un título que se llama Estorbos para la oración. Esto debe ser importante para todos. Estorbos para la oración. Cosas que debo de tener en cuenta para que mi oración sea efectiva y no tengan estorbo cuando lo hago. Colosenses 4, verso 2 dice: persevera en la oración, velando en ella con acción de gracia. Yo lo veo así y te lo voy a decir de la forma en que lo veo. No es la misma confianza, no es la misma relación de alguien que habla conmigo una vez al año a alguien que habla conmigo todos los días. No es la misma confianza, no es la misma relación. Aunque sean nuestros hijos. No es mi caso, mis hijos están pequeños, pero sí conozco casos de hijos que hablan con su papá, pero no es que están fuera del país, en el mismo país, en la misma ciudad, y no lo van a ver, pero pasan meses sin verlo. Y hay hijos que están en permanente comunicación, cuidado, diligencia con sus padres. Y no es la misma relación la que tienen, los dos son hijos, pero no es la misma relación la que tiene con el padre, el hijo que habla todos los días con él, que el hijo que habla solamente por allá cuando se acuerda o cuando tiene una necesidad. Porque así como pasa en la vida espiritual, pasa en lo secular. Hay hijos que solo buscan a sus padres cuando necesitan pedirle algo, cuando necesitan un favor, cuando tienen un clavo, cuando tienen una necesidad. Entonces se acuerdan que tienen papá, pero el resto del tiempo no se acuerdan. No hay tiempo para hablar, no hay tiempo para visitarlo, no hay tiempo para honrarlo, no hay tiempo para compartir con ellos, no hay tiempo para ayudarles en una necesidad. Pero cuando ellos tienen necesidad, entonces se aparecen. Casos, muchos conozco de eso. Y usted igual debe de conocer montones de familias que funcionan de esa manera. Entonces, el consejo del Señor es que perseveremos en oración, o sea, que sea algo que hagamos repetidas veces. Entre más cerca de Dios que estemos, más fe vamos a tener para orar, más fe vamos a tener para pedir, más fe vamos a tener para llenarnos de Él. Pero si es alguien usted que ora una vez por allá, que viene al culto y ni aquí ora, el pastor está orando y usted está pensando que los frijoles se le van a quemar, usted está pensando en lo que está allá. Entonces, si no ora en el lugar donde Dios dice que esta es casa de oración, pues difícilmente lo vamos a hacer fuera de aquí. Entonces, tenemos que aprender a ser gente que es constante en la oración, orando y velando en ella con acción de gracia. Entonces, pero estábamos en estorbos de la oración, ¿verdad? ¿Por qué me dejaron pasar a perseverar en la oración? Nadie dijo nada de ustedes. Ya les adelanté ese punto, sí, me acuerdan. Ok, estorbos en la oración. ¿Cuál es uno de los estorbos? Practicar el pecado. Ya dijimos que todos somos pecadores, ¿sí o no? Todos somos pecadores. Pero una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Dice Juan 9:31, y sabemos que Dios, ¿qué hace? No oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahí está lo primero. Si yo soy alguien que no me quiero arrepentir, soy alguien que practica el pecado, hay algo muy claro que la Biblia dice: Dios no oye. Significa que tú puedes estar hable y que hable y nadie te está escuchando. Estás hablando solo, estás hablando sola, porque Dios no te escucha. Dios no escucha a ninguna persona rebelde que no quiere abandonar su pecado, que practica el pecado todos los días. Dios no lo escucha. Esa persona puede orar, hincarse, llorar, revolcarse, dar 4 brincos en el altar, lo que sea puede hacer.
Pero si es una persona que no quiere dejar el pecado, que no quiere abandonar la práctica de ese pecado, hermano, Dios no va a escuchar a esa persona. Hay alguien que dice, pues Dios nos escucha a todos. No es cierto. A la persona que no quiere apartarse del pecado, la Biblia dice que Dios no lo escucha. Así que una de las cosas que tenemos que saber es que debemos de apartarnos del pecado para que mi oración tenga una efectividad cuando yo la haga. Y el número 2, estorbo para la oración, menospreciar ¿qué? La palabra de Dios. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley. En Juan 9:31, la oración de los pecadores no la escuchan. Y en Proverbios 28:9 dice que el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración es abominable. Y yo lo veo así. Si yo soy un pecador y oro, Dios no me escucha. Pero si yo soy un pecador y aparte no quiero oír la palabra de Dios, cuando yo ore, mi oración no solamente no va a ser escuchada, esto es algo peor. Es algo que Dios va... Una cosa es que no me escuche, otra cosa es que Dios lo aborrezca. Son dos cosas diferentes, ¿sí o no? Son dos niveles de rechazo diferentes. Si yo soy un pecador, escucho la palabra, pero soy un pecador, dice la Biblia que Dios no me oye. Pero si yo además de ser un pecador, cuando alguien me habla la palabra, yo no quiero oír la palabra, cuando yo ore, no solo no me va a escuchar, eso va a ser algo que abominable, algo que despreciable para Dios. Porque el pecador que oye la palabra tiene la oportunidad de alcanzar perdón, pero el pecador que se niega a escuchar la palabra está perdido. Entonces, ahí, mis hermanos, están dos cosas que nosotros debemos de tener en cuenta. Primero, me voy a apartar del pecado para orar y que mi oración sea escuchada. Y segundo, cuando alguien me habla la palabra, voy a recibirla y no voy a ser oído sordo a la voz del Señor. Estorbo número 3, la duda o la incredulidad. Santiago 1, versos 5 al 7. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todo abundante y sin reproche, y le será dada. Y el verso 6 dice, ¿cómo hay que pedir? Hay que pedir con fe, ¿no qué? No dudando nada. O sea, todo lo que usted pida lo va a hacer creyendo que lo va a recibir. ¿Por qué? Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, no importa quién, pero que esa persona que hace esto, no piense, dice el Señor, esa persona, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Qué impresionante cómo Dios establece los criterios para que nuestra oración sea efectiva. O sea, si me vas a pedir algo, créelo que te lo voy a dar. Si vas a venir orándome, si vas a pedir clamando, si vas a llorar y no crees que yo lo voy a hacer, mejor dice, quien tal haga, no piense, pues quien tal haga, que recibirá algo del Señor. No vas a recibir nada si tú dudas. Cualquier persona lo que pida debe de creer que el Señor lo va a hacer. Y número 4, estorbos en la oración, conflictos y maltratos en el matrimonio. ¿Alguien está casado aquí? Levante la mano. Dios tenga misericordia de todos los casados. Conflictos y maltratos en el matrimonio son estorbos en la oración. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. ¿Qué se necesita para vivir con una mujer? Sabiduría. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Qué hay que darle a la mujer? Honor.
y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque si yo tengo conflictos en mi matrimonio, mi oración va a tener estorbo. Primero, porque no estoy haciendo la parte que Dios me mandó a hacer de vivir sabiamente. Segundo, no le estoy dando honor a mi esposa como a vaso más frágil. Y tercero, todo eso, toda esa situación en el hogar, te quita la paz, te quita el gozo y te carga de resentimiento. No solo a la mujer, al hombre o a la mujer en el caso que sea lo contrario. Entonces, tu oración tiene un estorbo. ¿Por qué? Porque hay una afectación en tu corazón. Hay una afectación en tu hogar, hay una afectación en tu vida. Está lleno de amargura, de resentimiento, de ira, de enojo. Y ese conflicto obviamente te está causando estorbo para que tu oración sea escuchada. Así que por eso el Señor nos manda que vivamos. ¿Cómo debemos de vivir? Sabiamente, para que nuestra oración no tenga ningún estorbo delante del Señor. Y ahora sí, el numeral 4 dice, ¿qué debemos de hacer con la oración? Perseverar. Ya hablamos del primero bastante, ¿verdad? Ok, ahora vamos a hablar del segundo. Lo primero es perseverar en la oración. Lo segundo, debemos de orar ¿cuándo? En todo tiempo. ¿Qué es todo tiempo? En la crisis, en la salud, en la enfermedad, en la abundancia, cuando haya paz, cuando haya guerra, cuando haya gozo, cuando haya tristeza. ¿Cuándo que debemos de orar? En todo tiempo. ¿Qué significa? Que si estoy triste, es un buen tiempo para ir a orar. Es un buen momento para orar cuando estoy triste. Y si estoy alegre porque las cosas están saliendo bien y todo va marchando de una manera buena para todos, ¿qué debo de hacer? Orar también, porque Dios es bueno. Si tengo salud, pues voy a orar. Y si estoy enfermo, voy a orar. Yo personalmente soy de los que me gusta orar cuando todo está bien, más que cuando las cosas están mal. Prefiero orar, decirle a Dios, gracias porque todo está bien, que gracias porque me sanaste. Gracias porque me has bendecido, o gracias Señor porque me sacaste de un problema. No sé si me logro entender. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay gente que solo ora cuando las cosas van mal. Pero cuando las cosas van bien, se olvidan de quién es el que está garantizando que las cosas vayan bien. Entonces Dios tiene que quitar lo que va bien para que entiendas que tienes que venir a Él. Para que no seas tan arrogante y pienses que porque las cosas van bien eres porque tú eres inteligente, porque tú eres sabio, porque tú tienes dinero, porque tú eres joven. No. Es Él. Entonces, yo siempre le digo al Señor, gracias por tus bendiciones, gracias por la salud, gracias. No necesito que me quite la salud para ir a orar. Oro teniendo salud. No necesito que me meta en una crisis económica o familiar para irle a decir, Señor, sácame de esta crisis. No necesito ese tiempo. Puedo hacerlo estando bien y decirle gracias por tus bendiciones. Porque personalmente no me gustaría que Dios me quitara una comodidad para enseñarme que tengo que venir a Él. Sí, en la comodidad entiendo que debo de estar con Él siempre. Es algo bastante sencillo de entender. Yo lo veo así. Siempre no necesitamos, mis hermanos, venir a tener una gran necesidad para aprender a orar hasta ese momento. Oremos. Si las cosas van bien en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, en la finanza, en el trabajo, ora, dale gracias a Dios, ora todo el tiempo. Y si en algún momento las cosas cambian, porque así es la voluntad del Señor, ora también. Por eso la Biblia dice que en todo tiempo. Efesios 6:18, orando en todo tiempo
con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, persevero en la oración, oro en todo tiempo y en todo lugar. En el numeral 3, primera de Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren. ¿A dónde? En todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda. Entonces, el Señor nos enseña a orar. Nos dice qué cosas nos estorban en la oración. Nos dice cuándo debemos de orar, cuánto tiempo debemos de orar, en dónde debemos de orar. ¿Será que Dios sí está interesado en que la iglesia ore? ¿No cree usted que el interés del Señor es grande en toda la Escritura, hablando de oración, desde Génesis hasta el Apocalipsis, enseñándonos a orar, diciendo cómo no orar, cómo sí orar, dónde orar, cuándo orar? Es una cosa que está ahí y es tan importante que todos nosotros la podamos ver. La oración en la vida de un cristiano es esencial para poder vencer las obras del maligno. Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda. Entonces, mis hermanos, en donde quiera que estemos podemos orar. Yo antes decía, ¿y cómo voy a andar orando? Yo, ahí, Señor, hay diferentes formas de orar. A veces voy, por ejemplo, a Managua, voy solo en mi carro, y ahí sí puedo ir hablando solo, nadie va a decir que estoy loco. Voy conduciendo y orando. En todo lugar. ¿Va con los ojos cerrados, hermano? Claro que no. Claro que no. Voy con los ojos abiertos. Voy viendo, pero voy orando. Voy agradeciendo. Voy bendiciendo el nombre del Señor. En todo tiempo. A veces no hablo, a veces solo en el pensamiento. Desde luego, eso es una práctica, un hábito. Ya de repente te sale natural. Tú no piensas en eso, solo lo vas haciendo. Porque estás tan habituado. Ya cuando tú te ves solo en algo, vas solo, no hay compañía, vas en el carro, no hay nadie con quien hablar. Ya empiezas en el camino a dar gracias, porque Dios es bueno, por su misericordia, por todo lo que ha hecho, a pedirle a Dios, a alabar a Dios. Entonces, en todo tiempo podemos hacer. Y en tu casa, por supuesto, también, lo voy a decir de esta manera: defiende tus tiempos de oración. ¿Sabe quién se va a oponer a que usted ore? El enemigo. Le va a dar pereza, sueño, cansancio, dolor de espalda, dolor de pelo, dolor de oreja. Lo van a llegar a buscar la gente que nunca lo busca. Le van a llevar regalos gente que nunca le da nada. De todo va a pasar. Cuando esté orando se va a acordar de todo lo que él no ha hecho. Ay, sí es cierto, no he hecho esto ya. Todo le va a pasar en la oración. Hágalo. Y se va a acordar de esto. Todo se va a acordar. Yo a veces estoy orando. Yo tengo una memoria que, miren, yo digo que tengo una memoria de pollo. Se me olvidan las cosas. Pero ya estoy orando, todo me acuerdo. Todo me acuerdo. Si no hice tal cosa, no llamé a Julano. No hice tal cosa. Y todo viene a la mente que no hice. Hasta me dan ganas un día de esto que ore, llevar un lápiz y un papel. Y después, gracias a Satanás por acordarme todas las cosas que no he hecho, pero voy a seguir orando. Una cosa que pasa en la oración impresionante. Nadie te llama a cierta hora. A esa hora suena el teléfono. Todo pasa, así que quiero que sepa que aunque parece un chiste, eso son cosas de diario. Todo va a suceder. Pero tú tienes al Señor que te va a ayudar a sobreponerte a todas estas situaciones. Y si tú te esfuerzas para orar diariamente con el Señor, vas a ser un cristiano estable, fuerte, no fluctuante, alguien que va a tener una relación con Dios, una gran fe para su servicio, para las cosas. Y mira, hermano, las cosas cuando somos gente de oración las vemos de otra forma. Número 4, para terminar, debemos de orar sin desmayar. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la ¿qué?
El lujo, dice ahí. ¿La qué? Necesidad. No es algo que si quiero lo hago, no, es una necesidad. ¿Cuál podría ser una necesidad que no la podemos dejar de hacer? Comer, por ejemplo. Una necesidad, no es algo que yo puedo decidir no hacer. Si tú no lo haces, te mueres. Eso es lo que pasa. Cuando hay una necesidad y tú no la haces, hay consecuencias dañinas para ti. Es una necesidad. Como tomar agua, por ejemplo. ¿Qué es? Una necesidad. Pero no bebas agua. Decide no beber agua, ¿qué va a pasar? Te vas a morir. La oración es una necesidad. No ores, ¿qué va a pasar? Te vas a morir espiritualmente. Satanás va a aprovecharse. Porque el Señor lo dice claramente. Le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Conclusión, 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Eso es todo lo que dice ese texto. Orad sin cesar. Eso es todo. O sea, no paren de orar. Oren en todo lugar, oren en todo tiempo. Y ahí está el consejo del Señor para sus hijos. La oración es esencial en la vida del cristiano. Si quieren mantenerse firme, ¿alguien quiere mantenerse firme? Si quiere mantenerse firme, fortalecido y ser un instrumento en las manos de Dios para ayudar y bendecir a otros, necesitamos aprender a orar, necesitamos orar sin cesar. Cierra sus ojos y le damos gracias al Señor. Señor, te damos gracias